Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Es un gusto para nosotros tenerlos acá, ya en la segunda sesión de nuestro seminario El Evangelio de Juan y la Iglesia Imposible. Hoy día no tenemos una extensa presentación, sino que, de mi parte al menos, sino que vamos a ir directo ya a la exposición del profesor. Solo recordarles en términos de formato, pedirles que por favor mantengan sus micrófonos cerrados mientras el profesor esté exponiendo. Además, solo indicarles que luego de la exposición del profesor vamos a tener unos 5 o 10 minutos de espacio de break para volver con las preguntas. Desde ya les aviso que hay varias preguntas archivadas ya, esperando que el profesor las pueda contestar. Así que estamos contentos de eso, por el gran interés que ha suscitado la cuestión de la iglesia imposible. Bueno, sin más y sin entorpecer más entonces el transcurso de este seminario, dejamos con ustedes al profesor Javier Ortega. Gracias, David. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Qué gusto encontrarnos de nuevo una semana más. La semana pasada iniciamos hablando de las particularidades del cuarto evangelio. Utilizamos ciertas definiciones básicas, como por ejemplo dijimos que se trata de una biografía, pero no una biografía moderna. Ya discutíamos que una biografía, digamos, comparada con una biografía moderna, los evangelios serían las más pobres de las biografías porque analizan solo unos pocos años de la vida del personaje principal. Y por eso, por muchos años, especialmente la escuela alemana instaló la idea de que esto no era una biografía, sino que era un género inventado por Marcos, el primer evangelista. Pero estudios posteriores mostraron que la biografía antigua, la bios griega o la vita romana, sí tenía características muy similares a las de los evangelios, con lo cual ha habido una especie de redefinición del género evangelio en términos de biografía antigua. Eso resulta muy importante porque entonces pone nuevamente el foco en que la intención de estos escritos es poner en el centro la figura de este personaje, ¿no? No solamente los acontecimientos de su vida ni sus dichos, sino el carácter, la identidad del personaje principal, en este caso de Jesús. Dijimos que esto era memoria. Esto significa que entendemos que entre los acontecimientos narrados y el primer escrito ha habido un periodo de cerca de 40 años, en los cuales la memoria de Jesús, los acontecimientos que luego terminan siendo escritos, han sido transmitidos. Y han sido transmitidos de forma oral, porque esto es una cultura oral. Mencionábamos que el 3% de la población en la Judea romana sabe leer o escribir, aun cuando no sabemos qué es lo que saben escribir. Algunos piensan que solo podían escribir su nombre para firmar el documento de venta de sus propiedades o de lo que fuera. Había mucha sospecha respecto de quienes sí manejaban la escritura, que eran sacerdotes fundamentalmente, o la clase alta de las sociedades. Pero aún así un 3% es muy poco, y de ese 3% son solo hombres, y normalmente, y probablemente lo que saben leer es la Torá, o las escrituras. Al menos pueden pronunciar las palabras, ¿no? Siguiendo una lectura. Decíamos que la memoria, a partir de los trabajos de Holbach en adelante, la memoria no se entiende como absolutamente reproductiva. Digamos, la memoria no conserva los acontecimientos como si fuera una foto del pasado, porque si así fuera el caso, la transmisión se pierde rápidamente en el tiempo, toda vez que las comunidades receptoras de esa memoria necesitan recordar aquello que les interesa, ¿no? La totalidad de los acontecimientos narrados. Pero tampoco era tan creativa como había imaginado, especialmente la Escuela de la Crítica de las Formas, que había llegado a imaginar que la memoria de Jesús había sido inventada prácticamente en la comunidad primitiva, ¿no? Los milagros, los dichos,
Algunos llegaron a suponer que, con suerte, voy a usar esta expresión, una parábola era realmente de Jesús, ¿no? Y todo el resto habría sido inventada por las comunidades tempranas. Esto era cuando la escuela de la historia de las formas había pensado que la memoria se transmitía en las culturas orales creando un pasado. Hoy sabemos que el pasado no se inventa, especialmente la transmisión de la memoria, y cuando esta transmisión se hace en las culturas orales, la memoria, si bien no es absolutamente reproductiva, porque debe transmitir aquello que tiene sentido para el interlocutor que va a escuchar oralmente lo que se va a transmitir del pasado, tampoco es completamente creativa como para inventar un pasado. El pasado tiende a ser, se dice, obstinado, porfiado, especialmente cuando el pasado es traumático. Las escenas del pasado se recuerdan con mayor claridad. Y esta investigación se ha hecho, entre otros lugares, ¿no?, en sobrevivientes de los campos de concentración, decíamos, donde personas que estuvieron en el mismo campo, eventualmente en la misma celda, recuerdan episodios diferentes que fueron los que causaron mayor impacto en sus propias experiencias, pero que a partir de las expresiones diferentes es posible imaginar un acontecimiento pasado común. Así es que decíamos que es biografía, decíamos que es memoria, decíamos que esto se transmite en, una memoria, en un contexto oral. Si Jesús cuenta, poníamos este ejemplo, una parábola frente a 50 personas, o experimenta un diálogo polémico con un fariseo frente a 200 personas, o frente a 100 personas, no debiéramos imaginar un primer testimonio original de ese diálogo polémico. Debiéramos imaginar tantos testimonios como testigos hayan en el acontecimiento. Imaginen entonces 50 testigos, serán 50 historias narradas durante 40 años de forma oral en los más diversos escenarios geográficos del Imperio Romano, hasta que esto se pone por escrito. Y aun cuando se pone por escrito en un lugar remoto del Imperio Romano, ese escrito todavía no se convierte en canónico, por lo tanto van a pasar muchas décadas antes de que algún sector de la Iglesia más empoderado prohíba historias orales circundantes. Por lo tanto, lo esperable es que los evangelios sean diferentes entre sí, porque los evangelios entonces representan la fijación por escrito de la memoria de Jesús, tal como ésta ha sido transmitida durante décadas en un escenario oral, intentando ser actuales para los receptores, no completamente reproductivas, no completamente creativas, pero que tengan sentido para los receptores en los lugares geográficos diversos donde esta memoria se va narrando. Así es que la diferencia entre los evangelios no es mentira de Dios. Vamos a ponernos en los casos en que nos pondría la National Geographic o History Channel. ¿Quién miente acá si uno dice que ascendió en Galilea y el otro dice que ascendió en Jerusalén? No. La memoria no funciona en las lógicas de quién miente o quién no miente, sino funciona en las lógicas de transmitir la identidad de este personaje de forma tal que tenga sentido para esta comunidad receptora. Dicho eso, presentamos cuál es la característica o cuáles son las características de la memoria de Jesús conservada en el cuarto evangelio, que es una de 4 memorias biográficas que finalmente la Iglesia reconoció como portadoras genuinas de la revelación de Dios. Y nos dábamos cuenta de que el cuarto evangelio es muy diferente de los otros 3 canónicos. Lejos de meter la diferencia bajo la alfombra para tratar de ocultarla y no ser cuestionados, lo que hay que hacer es rescatar esa diferencia, porque precisamente en la novedad del cuarto evangelio respecto de los otros 3 es donde se conserva la memoria que se quiso comunicar en ese lugar geográfico donde el cuarto evangelio fue conservado, probablemente la zona de Siria, Gaula Nítide, y por esa
ese grupo de cristianos que habrá querido conservar estas cuestiones de la vida de Jesús en este formato, con estos énfasis, porque eso hace sentido y, por lo tanto, esta memoria de Jesús conservada en el cuarto evangelio otorga un carácter a ese cristianismo que nosotros hemos llamado cristianismo juánico. Un cristianismo donde no hay apóstoles, un cristianismo donde el personaje más importante es un discípulo al que se le llama discípulo al cual amaba Jesús, cuyo nombre en todo el cuarto evangelio se oculta. Ya dijimos que los padres de la iglesia en el siglo II dijeron que este discípulo amado era un tal Juan, el apóstol Juan, otros el presbítero Juan. Está bien, los padres de la iglesia han dicho muchas cosas, pero no es el texto bíblico el que lo dice. Por lo cual, algo hay en este grupo que tiene como personaje principal, no a Pedro, sino al discípulo amado. Bueno, esta y otras características mencionábamos la semana pasada. Una de estas características del cuarto evangelio tiene que ver con la utilización de una expresión rarísima y que tiene que, en mi opinión, tiene que conservarse siendo rarísima, porque si la domesticamos, termina convirtiéndose en otra cosa probablemente. Eso quiero proponer hoy. Ya que en el cuarto evangelio no existe este traspaso de autoridad de Jesús a Pedro, recuerden que la gran confesión en el cuarto evangelio la hace Marta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que en los sinópticos está en boca de Pedro, pero en el cuarto evangelio está en boca de Marta, considerando que el que cuenta todas estas cosas es el discípulo al cual amaba Jesús. Pedro normalmente nunca entendió de qué se trataba, y a pesar de que en el capítulo 21 se produce una especie de reivindicación de Pedro, y a quien se le encarga pastorear a las ovejas del Señor, Pedro no logra ocupar el lugar en el cuarto evangelio que ocupa en los evangelios sinópticos. La centralidad de esta sucesión de Jesús se va radicando en un personaje, tomando en cuenta que esto es una narración, vamos a decirle así, en un personaje que en griego se dice Parakletos, pero que en castellano ha tomado diferentes nombres y una buena castellanización del término es Paráclito. También existe Paracleto, y yo recuerdo himnos antiguos donde se hablaba de la venida del Paracleto a darnos su unción, y que claramente se entiende como el Espíritu Santo. La cuestión es que le llama Paracleto o Paráclito. Esto ha generado históricamente mucho problema, especialmente para los traductores de la Biblia. ¿Cómo traducir el término? Pero también para la exégesis, cómo entender el término. Y también para la historia de la Iglesia, ¿por qué el cuarto evangelio usa esta expresión? Por ejemplo, en la Biblia del Peregrino, un texto característico del 14:16 de Juan, lo traduce mejor como valedor. Y yo pediré al Padre que os envíe otro valedor que esté siempre con vosotros. El término ahí es Paracletos o Paráclito. En la famosa Reina Valera que usamos nosotros siempre, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El término que se traduce por consolador es Paracleto, Paracletos. El término griego es parácletos y entonces es muy extraño y es parte de las características de este cristianismo juánico. Acá están los 4 textos en que aparece la expresión en el cuarto evangelio y una vez que aparece en la primera carta de Juan, con lo cual el término parácletos o paráclito solo aparece
en la literatura juánica en la Biblia. 4 veces en el Evangelio de Juan, una vez en la primera carta de Juan. Esta es Juan 14:16. Es una NBI modificada porque NBI dice consolador y entonces yo lo cambié por paráclito solo para mostrar la diferencia. Yo le pediré al Padre, Jesús es el que está hablando en este discurso, y Él les dará otro paráclito. Ya el texto menciona la idea de que el paráclito es un segundo paráclito. Hay otro anterior, ¿no? Por eso es que este es otro paráclito. Para que los acompañe siempre. La función del paráclito será acompañarlos siempre. El espíritu de verdad, una especie de aposición en este texto que explica al paráclito, es el espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Sí, ya descubrimos inmediatamente que la función del paráclito, en primer lugar, es acompañarlos para siempre, estar con ellos para siempre. Y que se trata de un otro paráclito, con lo cual entendemos que hay uno anterior. 14:26 es el segundo texto donde aparece el término. Jesús está hablando de nuevo, ¿no? Pero el paráclito, el Espíritu Santo, ahora nos queda mucho más claro que el paráclito es el Espíritu Santo. ¿Por qué no le dice Espíritu Santo? Simplemente es parte de la particularidad del cristianismo juánico. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando Jesús se vaya, el paráclito, que vendrá enviado por el Padre y que es el Espíritu Santo, cumplirá una función docente. O sea, no solamente acompañará o estará con ellos, sino que cumplirá una función docente. No enseñará solo algunas cosas, sino que enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esto es súper interesante porque ya va formando la imagen de aquel que tenga el paráclito, ¿para qué necesita otro maestro? Si este paráclito es el que ejecutará la tarea de la docencia del maestro, recordando todo lo que Jesús ha dicho. En Juan 15:26 aparece la tercera incidencia de este texto, de este concepto. Cuando venga el paráclito, que yo les enviaré de parte del Padre. Ahora, ya no es el Padre el que lo envía, sino que ahora Jesús dice que Él mismo lo envía. El Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Entonces, no solo será uno que esté con ellos para siempre, no solo será uno que sea el maestro en lo sucesivo, sino que también será el testigo de Jesús por excelencia. El Paráclito testificará acerca de Jesús. La última vez que aparece el término Paráclito en el cuarto evangelio es en Juan 16, 7 al 8. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Paráclito no vendrá a ustedes. Parece que no es posible que el Paráclito cumpla sus funciones a no ser que las cumpla como sucesor, pero no simultáneamente con Jesús. Tal vez se debe a que las funciones del Paráclito son las mismas de Jesús, en muchos sentidos. El Paráclito no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, miren la función que le atribuye acá, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. De alguna forma esto es como demostrará la culpabilidad del mundo en cuanto a estas tres cuestiones que más adelante el texto del cuarto evangelio explica. Así es que es una especie de fiscal que tiene la tarea de demostrar en qué aspectos el mundo ha cometido su error.
por el pecado, por la justicia y por el juicio. En el cuarto evangelio, las apariciones del término paráclito, con sus 4 caracterizaciones, está enmarcado dentro de una escena, acuérdense que esto es una narración, de una escena muy, muy significativa, que se da entre los capítulos 13 al 17 del cuarto evangelio, del evangelio de Juan. Es una escena a la que se le suele llamar la escena de despedida. Es un momento en que Jesús está ya no rodeado de los gentiles o del mundo o de los judíos, como él los llama, sino que está rodeado de sus seguidores. Han tenido una comida que mostrábamos la semana pasada que si bien es la última cena que come con ellos, no es equivalente a una cena de Pascua, porque la cena de Pascua va a ser el día siguiente, cuando Jesús ya esté muerto, en el Evangelio de Juan. En los sinópticos es la cena de la Pascua, pero en el cuarto Evangelio no, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con lo cual ya en Juan ha muerto cuando se come la cena pascual. Y tampoco sabemos exactamente quiénes son los discípulos que participan de esta comida. Parece ser que en los sinópticos es más fácil imaginar los 12, llamados además apóstoles, pero tomando en cuenta que en el cuarto evangelio hay otros discípulos, Natanael, por ejemplo, y parece que siempre hay discípulos innominados, ¿no? Cuyo nombre el narrador no nos menciona, como el discípulo al cual Jesús amaba, por ejemplo, que no sabemos cómo se llama, pero que está presente en todos lados, de hecho está presente en esta comida. No sabemos exactamente quiénes son ni cuántos son los que están participando de esta última cena, pero es en el marco de esta cena y de la escena final, que empieza con esta comida, se produce un lavado de pies, ¿se acuerdan? Una discusión, una conversación que hace que Judas salga hacia la oscuridad, a Jesús hablando de la vid y los pámpanos, hablando de o entregando esta oración del capítulo 17 al Padre, una escena que termina cuando salen al huerto y Jesús termina siendo apresado. En esa escena aparecen las 4 menciones del Paracleto en el cuarto evangelio. La quinta vez que aparece en la literatura juánica es en la carta primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un Paráclito, a Jesucristo, el justo. Entonces, el círculo juánico o las comunidades juánicas, el cristianismo juánico, usa la expresión Paráclito para referirse en 4 ocasiones al Espíritu Santo y en una ocasión a Jesús. La palabra paráclitos, en griego paráclitos o paráclito como castellanizada, es un adjetivo verbal, es un adjetivo que proviene de un verbo. El verbo es parakaleo, que significa llamar junto. De ahí que se use, como vamos a ver en un momento más frecuentemente, para hablar de un abogado, de un asistente, de un acompañante frente a un tribunal especialmente. Pero esto es un adjetivo, ¿no? Parácletos es un adjetivo que proviene de este verbo parakaleo, llamar junto. Uno podría traducirlo literalmente así como un llamado junto. Este es uno que es llamado para asistir a alguien, llamado junto a alguien. 4 veces aparece en el Evangelio, ahí están los textos que acabamos de leer, una vez en la primera epístola de Juan. En la primera epístola de Juan, el escenario es fácilmente reconocible como un escenario forense. ¿Se acuerdan que dice el texto de primera de Juan? Si uno peca,
tenemos un paráclito para con el Padre que nos defienda. La traducción que se ha hecho ahí frecuentemente es tenemos un abogado que nos defiende. En ese sentido, el escenario que uno puede imaginar es el de un tribunal que tiene un juez ante el cual el pecador asiste, porque ha pecado, según el capítulo 2 de Primera de Juan, a pesar de que esto se ha escrito para que no pequen. Bueno, si alguno peca y va entonces en este tribunal, tenemos un abogado que intercede por nosotros, alguien que nos acompaña o eventualmente alguien que nos representa. Así que la figura es forense claramente cuando se habla de Jesús en Primera de Juan. Pero en el cuarto evangelio nunca se impone esta figura forense. Solamente en una ocasión parece imponerse la figura forense, que es cuando se habla del Paráclito como uno que demostrará la culpabilidad del mundo. Pero en ese caso no es la de un defensor, sino la de una especie de fiscal. En cambio, en el cuarto evangelio sí predominan las otras figuras. El que está con ellos para siempre, el que enseña todas las cosas, el que es testigo de todas las cosas, de Jesús especialmente, y el que demuestra la culpabilidad del mundo. Ya se dan cuenta que en el cuarto evangelio el personaje Paráclito jamás consuela. Por alguna razón que vamos a hablar un ratito más, se instaló en algún momento de la historia del cristianismo esta traducción para el Paráclito. La pregunta por el significado fue la pregunta que predominó desde bien temprano, pero especialmente desde bien temprano en el siglo XX. ¿Cómo entender qué significa el Paráclito? ¿Cómo entenderlo? Primero, el término como adjetivo verbal, o sea, el mismo término, paráclitos, no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. O sea, no es que uno pueda decir, a ver, cómo usa Pablo, cómo usa las epístolas generales, cómo usa la apocalíptica, los sinópticos, este término. No hay otra palabra griega, otro texto del Nuevo Testamento que tenga en griego la expresión paráclitos. Así es que no había ninguna forma de captar su significado en el Nuevo Testamento. Entonces algunos pensaron en ir a buscarlo, porque como es una palabra griega, ir a buscarlo al Antiguo Testamento griego. En el siglo II, aproximadamente antes de Cristo, se hizo una traducción del Antiguo Testamento hebreo, o por lo menos de lo que ya se tenía a esas alturas escrito, en diferentes momentos también, pero durante ese siglo, al griego. A estas traducciones se le llamó la Septuaginta, la versión de los 70, aunque la historia o los relatos de esa traducción dicen que fueron 72 sabios judíos que hicieron la traducción. De todas maneras se le empezó a llamar los 70. Está en griego, todo el Antiguo Testamento. Entonces alguien dijo, bueno, vamos, seguramente Juan lo está sacando del Antiguo Testamento griego, por eso usa la palabra paracletos. Y descubrieron que la palabra tampoco aparece en todo el Antiguo Testamento en griego. O sea, no aparece en el Nuevo Testamento y no aparece en el Antiguo Testamento griego. Es una palabra griega, por lo tanto hay que buscarla ahí. En el siglo II hay un intento judío de arreglar la Septuaginta, que algunos consideraban que quedó muy lejana al texto hebreo, y en las obras de Aquila y Teodosión del siglo II, que son obras griegas también, aparece traduciendo una palabra hebrea, Naham, que aparece en Job 16:2. Es una palabra, Naham, que puede traducirse como confortador. De ahí fácilmente consolador.
y sería la primera vez que encontramos la palabra en obras religiosas judeocristianas, eh, digamos que pretenden ser Sagrada Escritura, eh, para traducir entonces esta palabra hebrea Naham. La literatura rabínica, conservada desde el siglo II después de Cristo en adelante, escrita en hebreo o en arameo, tiene una transliteración al griego que es paraklit y que también denota la imagen de un abogado ante Dios. Pero quiero insistir en que, a pesar de que la idea de abogado se fue instalando en el mundo judío del segundo siglo en adelante, como imagen forense, en el cuarto evangelio no predomina la imagen forense, con lo cual habría que preguntarse realmente cómo es que el cuarto evangelio utiliza este concepto. Así es que lingüísticamente el tema se complicó muchísimo. No fue posible encontrar el verdadero significado de esta palabra. Etimológicamente alguien lo extrae del verbo parakaleo, alguien podría simplemente decir, bueno, este es el sentido más natural, pero el problema se genera por el hecho de que el cuarto evangelio no lo usa en ese sentido. ¿Habrá Juan o el cuarto evangelio lo habrá utilizado en otro sentido? Esa es la pregunta que finalmente se van haciendo. No lo encuentran en el Nuevo, no lo encuentran en el Antiguo, en griego. Versiones del siglo II por primera vez comienzan a utilizarlo para traducir una palabra hebrea que significa confortador, y por ahí parece que se fue instalando la idea del consuelo. Otros decidieron ya no preguntarse por el significado, sino por el origen. O sea, ok, si no lo saca del Antiguo Testamento, no lo saca de sus pares cristianos en el Nuevo Testamento, ¿de dónde viene esta palabra? ¿De dónde saca la idea que está detrás de esta palabra para entender en qué está pensando el cuarto evangelio cuando dice Paracleto? Bullman, de 1925, dice que el cuarto evangelio está tomando sus ideas prestadas del mandeísmo, una corriente que hasta donde sabemos en realidad surgió en el siglo II en adelante, y esta figura del Yabar Mandeo, que es una especie de ayudador, le cuadró a Bullman con la traducción literal del término, ¿no? El paracaleo, el que viene junto a alguien frente a un tribunal. Los investigadores posteriores a Bullman rápidamente se dieron cuenta que lo que hizo Bullman pudo haber estado al revés. O sea, si el gnosticismo al cual pertenece el mandeísmo es posterior al cristianismo, es más fácil pensar que el gnosticismo tomó prestadas las ideas cristianas que pensar que el cristianismo tomó prestadas las ideas gnósticas. Así es que un poco las tesis de Bullman comenzaron a caer rápidamente en cuanto fue posible conocer un poco mejor las culturas y las religiones circundantes al cristianismo naciente. Otro decidió buscar la idea en el mundo de las culturas herméticas, que fue el caso de C.H. Dodd, por ejemplo. Dodd, convencido de que la palabra paracleto significaba abogado, entonces empezó a buscar en las religiones circundantes y descubrió que Filón utilizaba la palabra paracleto en el sentido de abogado, y dijo, seguramente el cuarto evangelio está tomando de ahí la idea. Así es que oleado y sacramentado, que significa abogado. Mowinckel, buscando también las ideas en religiones circundantes, y en este caso con una fuerte influencia del judaísmo temprano, consideró que esta expresión melitz, que significa mediador, es la que más cuadra, no en griego, pero en hebreo, es la que más cuadra con la idea del abogado o acompañante que tiene Paracleto en su traducción literal. Y Otto Betz,
que estudió por primera vez de forma muy, muy profunda los textos de Qumran, encontró que en los textos de Qumran Miguel desarrollaba una batalla épica contra Belial, y las características del Paracleto como abogado, como intercesor, como espíritu de verdad, que también es un término que aparece en Qumran, le hizo pensar que probablemente el cuarto evangelio está usando el término Paracleto como una especie de híbrido entre Miguel y el espíritu de verdad. Con lo cual, estas búsquedas ya no fue por el sentido del término, sino por el origen de la idea. Pero miren ustedes qué interesante, que fueron a buscar dónde se usaba el término abogado o dónde se usaba el término acompañante, porque ya habían asumido la investigación lingüística anterior que el término tenía que significar abogado. Seguía pendiente el hecho de que en la narrativa juánica nunca se usa como abogado, salvo en Primera de Juan para referirse a Jesús. Y no se tomaba en serio la manera en que el cuarto evangelio narraba a su personaje Paracleto. O sea, ya estaba preconcebida la idea de que el término significa acompañante, abogado o algo por el estilo, por lo tanto, había que ir a buscar ese término en las religiones circundantes. Pero no se habían preguntado cómo lo describía, cómo cargaba semánticamente el cuarto evangelio a este término. En otras palabras, ¿qué se prometía que el Paracleto iba a hacer? La pregunta por la función llegó recién en la década del 80. Y fíjense que no se dio al comienzo en el mundo neuroatlántico, sino que se dio primero en el mundo mayoritario. En África, por ejemplo, Tomeris, Draper, Truan se preguntaron por cuál era la intención del evangelista al utilizar este término. Y algunos llegaron a la idea de que se trata de una especie de legitimación de la enseñanza de la propia comunidad con posterioridad. Lo interesante de la búsqueda por la función es que comienza a mostrarse ya que se comprende que las narraciones no son adornos. Las narraciones intentan comunicar algo e intentan provocar cambios en las comunidades receptoras. Entonces, esto fue muy, muy interesante porque ya no era solo el estudio de la lingüística o el estudio de las religiones de origen del término, supuestamente, sino que ahora ya es con qué intención el cuarto evangelio, a diferencia de los otros, utiliza este término respecto de su comunidad receptora. Ahí estamos ya muy cerca de la función político-eclesial. En el mundo neuroatlántico, recién en el 2000, comienzan a hacerse esta misma pregunta, por la intención que tiene el cuarto evangelio para utilizar este término. Y se empiezan a utilizar acá los resultados de las investigaciones del mundo mediterráneo, por ejemplo, la relación patrón-cliente, que era muy común en el mundo mediterráneo. Ese modelo comienza a aplicarse y se preguntan si acaso el Paracleto no cumple más bien una función de broker, una función como de intercesor entre el patrón y el cliente, de tal manera de ganar el favor del patrón para el cliente. Sea que estemos o no de acuerdo con todas estas cuestiones, lo que empieza a pasar desde la década 80 en adelante, del siglo XX, es que los investigadores empiezan a preguntarse por la intención eclesial o político-eclesial del uso de este término. El funcionamiento de la sociedad ha venido siendo, se ha explicado de muchas maneras. En las últimas décadas, algunos autores como Laclau
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Laclau ya fallecido, han mostrado que la existencia, la sociedad, la realidad o el acceso que los seres humanos tenemos a lo real está mediado por discursos, ¿no? Uno nunca interpreta la existencia concreta, sino mediada por discursos ya preestablecidos. Uno se acerca a analizar ciertos acontecimientos de la sociedad con discursos ya que de alguna forma se nos han instalado en nuestra cultura, sociedad, nuestra familia, etc. Así es que la realidad mediada por discursos es una cuestión que ha sido muy estudiada en las últimas décadas. Esta sociedad funciona no de forma homogénea, sino funciona a partir de múltiples particularismos que están en permanente tensión antagónica. Todos los grupos sociales desean algo. Eventualmente, estos grupos sociales se cohesionan cuando se les presenta un enemigo común y crean diferentes grupos con demandas sociales muy distintas, con esperanzas muy distintas, crean fronteras comunes. Eventualmente, cuando crean fronteras comunes, estos grupos dan a luz la producción de un significante, un concepto que no tiene una definición que deja tranquilo a todos los grupos originales, pero que sí permite que todos los grupos pongan en ese significante una esperanza. Es interesante que un buen significante vacío es pueblo. Si ustedes se dan cuenta, diferentes grupos sociales que podrían ser antagónicos entre sí, eventualmente utilizan la expresión pueblo para decir nosotros somos el pueblo o el pueblo necesita tal cosa, pero antes de este momento de fusión de fronteras eran grupos o podrían haber sido grupos antagónicos entre sí. Bueno, esto es interesante porque nos permite preguntar si acaso en el cuarto evangelio y especialmente en esta instalación del término discurso, del término paracleto, no estaremos frente a la instalación de un discurso o de un concepto, como paracleto, que refleje las esperanzas de diferentes grupos cristianos pertenecientes al cristianismo juánico. Y por eso es tan difícil definir lo que significa Paráclito en el cuarto evangelio. Hay que hacer entonces un análisis como el que proponía Michel Foucault, un análisis genealógico de los discursos, ¿no? Que permita identificar cómo se originan los discursos, en este caso el discurso del Paráclito, cómo el discurso del Paráclito pudo haber quedado subsumido en un discurso neumatológico mayor, de tal manera que desapareció en el tiempo. Y uno podría preguntarse si el Paracleto o el Paráclito es uno de estos significantes vacíos en el sentido de que representa esperanzas de muchos grupos distintos, y el discurso del Paráclito, con su novedad, es un discurso que se ha perdido en la historia, pero que estaba ahí en polémica con otro discurso de su tiempo que proponía una estructuración diferente. Es interesante, porque el análisis de esos 4 textos en el cuarto evangelio nos muestra esta descripción del Paracleto o del Paráclito. Primero, es uno que permanece para siempre. Una vez que el Paráclito venga, no es necesario un tercer Paráclito. Estará con ellos para siempre. Se va Jesús, viene el Paráclito, no se va nunca más el Paráclito. No se hace necesaria una sucesión posterior al Paráclito. Este Paráclito es descrito también como el Maestro. Él enseñará, primero les recordará todas las cosas que yo les he enseñado y enseñará todas las cosas. El Paráclito es el maestro de la comunidad una vez que Jesús se ha ido. Jesús era maestro, el primer Paráclito, ¿no?
Pero este otro Paráclito, ante la partida de Jesús, cumplirá la tarea del Maestro. Cumplirá también la tarea del testigo. Él dará testimonio de mí, de Jesús, cuando Jesús se vaya, y demostrará la culpabilidad del mundo, es decir, el error del mundo en cuanto a no haber reconocido a Jesús como el enviado de Dios. ¿Qué sentido tiene otro sucesor? ¿Qué sentido tienen los otros maestros? ¿Qué sentido tienen los testigos oculares? ¿Qué sentido tienen los otros apologetas del siglo I? Cuando quien promete ser el que permanece para siempre, el maestro, el testigo y el fiscal, es el Paráclito. El Paráclito entonces se convierte en un personaje polémico, y el discurso completo se convierte en un discurso polémico frente a otras formas de cristianismo que están surgiendo a fines del siglo I. Si el Paráclito permanece para siempre, se relativiza cualquier autoridad distinta del Paráclito. Hacia fines del siglo I se están levantando los grandes obispos. Para el siglo II el obispado monárquico va a terminar prácticamente instalado, pero ya las ideas están surgiendo a fines del siglo I. Si el Paráclito en el cristianismo joánico es el único sucesor de Jesús, ¿quién te puede mostrar, perdónenme la expresión media popular, jinetas de autoridad, cuando el Paráclito ha prometido, o Jesús ha prometido que el Paráclito estará con ellos para siempre? La función docente del Paráclito pone en juego la fundamentación de la autoridad del dogma. Esta cosa que se fue armando hacia fines del siglo I y hacia comienzo del siglo II, según la cual es posible ciertas autoridades que establezcan el dogma, cuando en realidad la comunidad joánica puede reclamar para sí que el Paráclito ha sido prometido por Jesús para ellos. El testimonio del Paráclito, ¿no? el Paráclito como testigo de Jesús, relativiza toda autoridad fundada en la transmisión del testigo ocular. Hacia fines del siglo I y hacia el siglo II, la idea de haber sido discípulos de los testigos oculares es muy importante. Obviamente porque la autoridad de quien fue testigo ocular es mucho mayor a la autoridad de quien no lo fue, ¿no? Hay que recordar que para el siglo II, el Evangelio de Marcos, por ejemplo, no tenemos copia, no tenemos manuscritos del siglo II del Evangelio de Marcos, porque para muchos el Evangelio de Marcos era bastante secundario respecto del de Mateo y el de Juan, que eran, al menos en el nombre, testigos oculares. Pero si el cristianismo juánico, la narrativa del cristianismo juánico se promete que el Paráclito es el que dará testimonio de Jesús, entonces, ¿qué lugar le queda a los testigos oculares? Muy secundarios, por supuesto. Ya nadie después de esto podría decirle a un cristiano juánico que yo tengo más autoridad que tú porque yo soy testigo ocular. Finalmente, el carácter del fiscal del Paráclito, problematiza otros caminos propuestos para mantenerse en la verdad, como son los que están surgiendo hacia fines del siglo I. ¿Existe otro cristianismo distinto al cristianismo joánico con el cual uno pudiera imaginar que el cristianismo joánico está polemizando? Sí. Vamos a estudiar en 2 sesiones más la manera en que el cristianismo se expresa en la primera carta de Clemente, que es de la misma época del Cuarto Evangelio, pero en Roma. La primera carta de Clemente propone una política eclesial tremendamente jerárquica. El Paráclito, en cambio, al posicionarse como única sucesión después de Jesús, y las características del Cuarto Evangelio, donde no hay apóstoles, y donde el personaje principal es uno que se llama discípulo, al cual amaba Jesús, donde las metáforas para describir a los discípulos son las que vamos a ver la próxima semana,
en que todos son iguales y entre los iguales y Jesús no media nada, es una relación directa, parece ser, parece existir una polémica. Claramente el cristianismo juánico, con su narrativa del Paráclito, está presentando una manera de entender la relación de los discípulos con Jesús distinta a la manera en que otros cristianismos del siglo I entendieron la relación entre los discípulos y Jesús. Mientras que el cristianismo representado por Clemente, que es un cristianismo apostólico, entiende la relación de los discípulos con Jesús como una relación jerárquica. Jesús es sucedido por los apóstoles por los obispos van nombrando a otros obispos. El cuarto evangelio, o el cristianismo juánico, que nos hereda su cuarto evangelio, nos propone una forma de entender la relación de los discípulos con Jesús, donde los discípulos son todos iguales y sobre ellos está Jesús. Todos pámpanos, una sola vida. Paráclito entonces parece ser una manera de nombrar esta porfía juánica, esta porfía o esta resistencia juánica en una época en que las aguas son turbias, ¿no? Donde el terreno no es fácil, donde pareciera ser que o es absorbida la comunidad juánica o se impone. Así es que las perspectivas que hay del discurso del Paracleto son diversas. El discurso del Paráclito parece permitir el desmontaje de ciertos discursos instalados. La idea de que el cristianismo siempre fue jerárquico, la idea de que el cristianismo siempre fue vertical, parece no ser así. Hay un cristianismo en el Nuevo Testamento expresado por esta bandera del Paráclito que parece no haber sido como el de Clemente. El discurso del Paráclito visibiliza formas marginales de cristianismo. El cristianismo juánico no logró imponerse para el siglo II, pero nos heredó su evangelio. Y si nos heredó su evangelio, de alguna forma el discurso del Paráclito es parte de aquellas cosas sobre las cuales tenemos necesidad de predicar. No es posible hacer teología con 26 libros del Nuevo Testamento y saltarse uno. Definitivamente no es posible hacer teología y pensar la iglesia cristiana mezclando al cuarto evangelio con los otros tres como si fueran la misma cosa y olvidándose de estas particularidades. El discurso del Paráclito ha sido desdibujado exitosamente en la historia. Se usa la expresión Paráclito para hablar del Espíritu Santo, como cuando Pablo habla del Espíritu Santo. Pero no se percibe al Paráclito en su propia narrativa, con lo cual ha dejado de ser polémico, ha dejado de posibilitar la confrontación con ideas equivocadas. Algunos creyeron que Juan era funcional a las justificaciones burguesas. Es muy interesante esto. Algunos grandes representantes de la teología de la liberación en América Latina se negaron a leer el Evangelio de Juan. Hay muy pocos comentarios y análisis del cuarto Evangelio desde la perspectiva de la teología de la liberación. Marcos fue el evangelio que más se llevó la investigación del movimiento bíblico latinoamericano. Y tal vez se debe a esta idea que alguien instaló bien temprano, de que Juan era para las clases altas. El discurso del Paráclito, en cambio, replantea el estatus del cuarto evangelio en la recuperación de discursos marginados. Mi posición es que la teología en América Latina, tan preocupada de reivindicar el pensamiento más frágil, más débil, más marginal, no de los grandes centros, sino de las periferias, haría muy bien en recuperar el discurso del Paráclito como parte de su rescate de subjetividades marginadas. Bien, muchas gracias por su atención. David, si quieres, hacemos una pausa de 5 minutos y regresamos.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Hagamos una pausa de 5 minutos, así preparamos las preguntas en nuestra cabeza, comenzamos a redactarlas en nuestra imaginación y luego volvemos. Entonces estamos volviendo a las 18:05 de Chile. Muy bien, gracias a todos y todas por mantenerse aún acá. Entendemos que hubieron personas que tuvieron que salir. Bueno, también para que lo sepan, hay personas que nos ven constantemente en diferido, entonces nunca van a estar acá. No están de cuerpo, pero sí van a estar de alma en diferido. Eh, Así que desde ya les invito a que puedan poner sus preguntas o bien pedir la palabra para hacerla de forma oral. Voy a leer la pregunta de Rodrigo y luego voy a ubicar, voy a copiar y pegar acá en las preguntas en el chat, las preguntas de Samuel García, quien nos ve en diferido desde España, Barcelona. Rodrigo dice: la palabra paracletos se encuentra en otros textos históricos al margen del cuarto evangelio. Pregunta: y si así fuera, ¿está empleada con el mismo sentido que tiene en Juan o más bien en qué contexto? Voy a Sí, leerla. Ah, perdón, ya. Sí, sí, ¿puedo responder esa? sí. La palabra, claro, fuera de la literatura religiosa, del cuarto evangelio y del Antiguo Testamento, la palabra paracleto se encuentra y se utiliza en un sentido forense. Siempre es un abogado. Eso es lo que complica, entre otras cosas, el cuarto evangelio, porque el cuarto evangelio la usa de una forma completamente diferente. Ahora, eso respecto del cuarto evangelio no tiene nada de raro, porque el cuarto evangelio utiliza una gran cantidad de palabras de forma completamente distinta a cómo las utiliza el resto de los escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? La palabra amor, la palabra mundo, la palabra verdad, la palabra luz. Para Juan son expresiones, o en el vocabulario juánico son expresiones diferentes. Eso. Gracias, profesor. Voy a leer las preguntas ahora de Samuel, que son hartas, entonces ahí para que tenga un papelito y las pueda ir anotando. ¿En qué sentido, está refiriéndose a la clase anterior, entonces, ¿en qué sentido en esa memoria social de la comunidad juánica no solamente se recuerda en categoría de su entorno, sino que a la vez, tal como plantea Gerard Heisen, interpreta y redacta ese recuerdo desde un posible consenso? Esa es la primera pregunta. La segunda: ¿es la figura de Jesús y ciertos acontecimientos solamente recordados por la comunidad o también interpretados, repensados y categorizados para así desde esa narrativa textual configurar dicha comunidad, su vida e identidad contextual? Y la tercera: si la narrativa de los evangelios es teologizada, ¿no pone en cierta manera en jaque la categoría de biografía, aún teniendo esta ciertos paralelos con la biografía antigua? Yo creo que es suficiente para la respuesta. Bueno, la memoria social, tal como hoy la entendemos, siempre está al servicio de quien recuerda y siempre está determinada por quien recuerda, ¿no? Eh, Tengan en cuenta que estamos en una cultura oral. El pasado solo se hace presente mientras alguien lo está narrando. Eh, Walter Ong, un investigador de la oralidad, decía: cuando yo pronuncio la palabra permanencia, cuando yo digo nencia, perma ya ha desaparecido. O sea, la cuestión de que el pasado se hace presente solo en el momento en que alguien lo recuerda es muy importante para entender esto. Por lo tanto, eh, aquello que el que rememora, aun cuando fuera testigo ocular, aquel que rememora y aquello que se rememora está absolutamente determinado por los intereses de la comunidad que rememora o por el interlocutor frente al cual rememora. No narro lo que no tiene sentido para la comunidad que rememora. Así es que, en ese sentido, claramente la comunidad
es absolutamente determinante, ¿no? Tyson está efectivamente en esta línea, especialmente porque está muy preocupado Tyson es un escritor alemán, está muy preocupado de la manera en que los documentos bíblicos son política eclesial, no solo las cartas, sino también los evangelios. Y es así. Los evangelios son la forma de modificar o afirmar comportamientos de un cierto grupo cristiano por la vía de contar la historia de Jesús. Así es que no se cuenta solo para que el libro quede en una biblioteca, sino para que se modifique una comunidad determinada. Ahora, para que el libro quede en la biblioteca es un decir, porque la gran mayoría de los cristianos jamás leyó estos escritos. Estos escritos se representaban oralmente en las liturgias cristianas y la gente no sabía leer. Así que el hombre o la mujer o quien fuera, especialmente el hombre, que estaba presente en el momento en que alguien representó una escena del cuarto evangelio, la contó a su familia en la forma en que también a la familia le hace sentido, poniendo los énfasis orales, que esto tiene sentido. La teologización de los evangelios no es una cuestión ajena al propio momento en que se escriben las biografías, ¿no? La biografía de Jesús se escribe porque, estamos hablando de 40 años más tarde, porque la comunidad ya cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor, el Mesías prometido. Ya llevan 40 años de reflexión sobre quién es Jesús. Entonces las palabras que escogen están absolutamente teologizadas. Pero no hay biografías que no hayan pasado ya por el filtro del impacto del personaje en quien narra la biografía, ¿no? Las biografías de los grandes emperadores no son neutras tampoco. Están provocadas por el impacto que esos emperadores o por el interés que tiene el biógrafo de lograr que esos emperadores tengan algún realce en la historia. Por lo tanto, la teologización no es un problema. Tal vez la teologización es la razón por la cual alguien, convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, decide contar los dichos que ya en vida de Jesús provocaron un impacto en los primeros auditores. No, la teologización no es un problema. Bueno, esto fue lo que creyó también la escuela alemana. Había que eliminar la fe para llegar al verdadero Jesús histórico, ¿no? Ese ha sido un gran error de la búsqueda del Jesús histórico. La fe no es un problema, la fe es la razón por la cual las personas conservaron las memorias de Jesús. Eso puedo decir, David. Muchas gracias, espero que haya sido bien conectada para Samuel, a quien le enviamos un saludo a España. Luis Mariqueo dice, agradecer por la profundidad del trabajo escrito, y pregunta si es que tiene pensado seguir con los primeros capítulos de este maravilloso evangelio como para tener una secuencia de todo el libro. No, vamos a escoger solamente, bueno, lo que está en el programa. Tres características. La del Paracleto, la manera en que se narran los llamamientos de Jesús a sus discípulos, lo de Clemente como modelo alternativo de estructuración del gobierno eclesiástico en la época, y el capítulo 21 como un capítulo que es un pacto de acuerdo entre el cristianismo joánico y otra forma de cristianismo de fines del siglo I. Andrés Cáceres pregunta, quiero saber la comprensión respecto al Paráclito que expresa Juan 14:17 como espíritu de verdad que el mundo no está contemplando ni conociendo en presente, pero que los discípulos sí conocen porque permanecen con ellos, verbos presentes, y que al final señala que será en los discípulos, en futuro deponente. Parece como si en ese texto Jesús se identifica con el Paráclito no como otro, sino como si fuera el mismo, pero en otro tiempo. Me refiero a que parece ser que el Paráclito como un misterio, como el secreto mesiánico en Marcos, el mundo no lo reconoce, ni siquiera los mismos discípulos se dan cuenta todavía, pero se dará a conocer y lo percibirán plenamente después.
Sí, Y le envía un saludo. sí, y se lo devuelvo. La, mm, sí, pues esa observación es súper importante porque fue lo que hizo que algunos investigadores pensaran que el Paráclito es una forma de hablar del Cristo que retorna, y punto. Pero el detalle, porque lo que se dice que va a ser el Paráclito es lo mismo que se dice que hizo Jesús. Acuérdate que Jesús es el testigo del Padre, el Paráclito va a ser testigo, Jesús es el maestro, el Paráclito va a ser maestro, etc. Eh, pero el detalle de que parece que no pueden estar juntos muestra que está hablando de otra cosa, ¿no? O sea, el Paráclito no puede venir hasta que yo me vaya. Así es que esas expresiones muestran que no son lo mismo. Pero por eso es que a mí también me hace pensar que el Paráclito no puede sino ser el único sucesor de Jesús. Ante la ausencia de Jesús, la presencia del Paráclito es la que posibilita la existencia de la comunidad cristiana, tal como la entiende el cristianismo juánico. No hay que olvidarse acá, este es un detalle que se me viene a la cabeza con la pregunta de Andrés. El cuarto evangelio expresa la presencia de Jesús cuando dice que habitó entre nosotros con la misma palabra griega que traduce la expresión hebrea Shekinah en el Antiguo Testamento, que refiere a la presencia de Dios en el tabernáculo. Entonces, cuando Juan dice que Jesús habitó entre nosotros y vimos su gloria, la imagen que tienen los primeros lectores o auditores de esta expresión es la imagen del Dios en el tabernáculo en el desierto. Bueno, Israel como pueblo en el desierto no existe sin la Shekinah. Entonces, la ausencia de Jesús requiere la presencia del otro paráclito, porque probablemente sin esa presencia en medio del pueblo, el cristianismo juánico, tal como ellos lo entienden, sería imposible. Doblemente complicado sería poner en lugar del Paráclito a los otros sucesores que otras versiones del cristianismo fueron poniendo con posterioridad. Ese profesor, Mariano, no estoy seguro si lo tuyo es una pregunta o es un comentario. Lo voy a Es hacer una igual. pregunta. Ah, perfecto, gracias. El discurso del Paráclito es un intento de reescribir la historia desdibujada por la historia de la Iglesia. Buena pregunta. Yo al momento en que se escribe el cuarto evangelio no existe una historia de la iglesia todavía, pero sí existen y parece ser que el cuarto evangelio sí conoce al menos el evangelio de Marcos. No lo usó como fuente, pero pudiera ser que conociera el evangelio de Marcos más otras tradiciones. Lo que hace el cuarto evangelio en general, porque también no solo el Paráclito es característico, pero no solo el Paráclito, sino la manera en que relata a los discípulos, la manera en que enfatiza la presencia de mujeres, qué sé yo. Parece que todo intenta ser eh, una alarma, ¿cómo decirlo? Una expresión de protesta, como queriendo decir, hey, existimos. O sea, no todos somos Clemente de Roma, no todos creemos en un cristianismo de esa forma. Eh, y por eso el cuarto evangelio es tan radical en mostrar una forma de discipulado al punto que pareciera ser que ser discípulo es el título más excelente que se le puede dar a alguien en el cuarto evangelio. De ahí la gravedad de Pedro, que niega ser discípulo, entre otras cosas, ¿no? Pero entonces tal vez no es un intento de reescribir la historia, pero sí es un intento de no ser borrado de la historia por ese otro cristianismo que está entrando hacia fines del siglo I o que está imponiéndose y que, dicho sea de paso, para el siglo II terminó imponiéndose. No hay noticia de un cristianismo juánico desde el siglo II en adelante. Y si ustedes pueden darse cuenta conmigo, el modelo de estructura eclesial que el cristianismo tiene es un modelo jerárquico.
Con lo cual el cristianismo joánico, bueno, lo voy a decir acá, pero inmediatamente voy a recular, ¿eh? Desapareció. Ahora, cuando dije eso frente al profesor Néstor Míguez, ¿cómo que desapareció? Me dijo. Nos dejó el cuarto evangelio. Claro. El cuarto evangelio es lo que hace que en el siglo XXI estemos nosotros hablando de que es posible otro cristianismo, menos jerárquico, menos prepotente, menos vertical. Gracias, profesor. ¿Algún otro comentario, pregunta que se quiera hacer? Está Andrés preguntando si el Paráclito rompe la... Esta es una buena pregunta. Si el Paráclito rompe la estructura jerárquica del Dios Trino. Es que en la concepción tradicional de la Trinidad no hay una estructura jerárquica. No existe uno que sea más Dios que los otros. Estoy pensando en la concepción del dogma tradicional de la Trinidad. Al contrario, lo que se da ahí es lo que Moltmann ha llamado la perijoresis, ¿no? La interrelación de las tres personas en del mismo Dios. Pero no es que sea el Padre más que el Espíritu y el Espíritu más que el Hijo, o algo así. Bueno, esta idea jerárquica fue la que dividió el cristianismo ortodoxo, así es que yo sugiero que no sigamos repitiendo eso, sino nos vamos a dividir de nuevo. Sí. Ahora, de todas maneras, yo quiero decir que la configuración de la doctrina en la Trinidad es muy, muy, muy posterior al cuarto evangelio. Yo podría decir que el cuarto evangelio no conoce tal cosa como una doctrina de la Trinidad. Pero a partir del cuarto evangelio, los teólogos posteriores tuvieron que preguntarse, bueno, si Jesús es Dios, entonces, ¿cómo lo explicamos? Y ahí va surgiendo la doctrina de la Trinidad, pero no es que en los documentos bíblicos ya esté claro ese tema. Gracias, profesor. Dejamos abierta la posibilidad si hay algún otro comentario. Aún nos queda tiempo para hacer ese comentario, esa pregunta que está esperando ahí en las conciencias. Andrés dice, ¿cómo desaparecieron las comunidades juaninas? ¿Fueron perseguidas, exterminadas, murieron y nadie más adhirió a esas ideas? Se diluyeron. La primera carta de Juan, que es un documento posterior al Evangelio, pero probablemente es de la época del capítulo 21. Recuerden que los libros de la antigüedad no se escribían todos de uno, ¿no? Hay un proceso gradual de formación, revisiones posteriores, etc. Así que el capítulo 21 de Juan probablemente es de una época bastante cercana a la primera carta. La primera carta ya muestra que es el mismo cristianismo juánico, porque usa el mismo vocabulario y todo, pero ya tiene una estructura muy similar a lo que es el cristianismo apostólico. De hecho, primera, segunda y tercera de Juan ya tiene una autoridad que dice haber sido testigo ocular. Eso, por ejemplo, era muy improbable en la época en que se escribe el cuarto evangelio. Pero la primera carta de Juan está peleándose con un grupo que no reconoce esa autoridad. Entonces, pareciera ser que un sector importante del cristianismo juánico se diluyó hacia las corrientes gnósticas, que son otra forma de cristianismo que también se diluyó al final, y otro sector del cristianismo juánico se diluyó hacia la Iglesia Apostólica y terminó siendo parte de lo que hacia fines del siglo II fue la Gran Iglesia. El cuarto evangelio en sí mismo estuvo a punto de no entrar al canon, a punto. Y esa polémica que se refleja todavía en la discusión de los padres de la Iglesia, que tratan de explicar que es un evangelio espiritual, que no es lo mismo que los otros,
esa defensa del cuarto evangelio de los padres muestra que habían muchas ganas de dejarlo fuera. Debió ser polémico desde el comienzo. Y además, el cuarto evangelio fue muy utilizado en los grupos gnósticos, precisamente. Entonces, el cristianismo juánico se diluye hacia el gnosticismo en un caso, hacia las corrientes apostólicas en otro caso, y el propio evangelio experimenta la turbulencia de esa tensión. Al final, el cristianismo, la iglesia, digamos, conserva el cuarto evangelio, se le asigna el título del evangelio de Juan, probablemente eso ayudó también, más allá de la gracia del Señor, digamos, a que el texto permaneciera, pero el cristianismo juánico, y esto es una de las cosas que estudio en el último capítulo de ese libro que ustedes están leyendo, permaneció bajo la línea de flotación durante toda la vida. Solo afloraba cuando aparecían movimientos medio revolucionarios, por ejemplo, los movimientos de pre-reforma, algunos movimientos monásticos, algunos movimientos de reforma, algunas mujeres místicas, los movimientos pentecostales. El recurso al Paracleto solo se hacía necesario cuando había que reclamar, oye, paren de pisotearnos. Lo cual es una buena lectura del cuarto evangelio, porque ese reclamo es precisamente lo que es el cuarto evangelio. El reclamo para no ser diluidos, para no ser exterminados. Pero desde la superficie no continúa. Digo esto además, la cristología del cuarto evangelio fue la que determinó la cristología de la iglesia. Nosotros, el recién convertido, lo mandan a leer el Evangelio de Juan para decir que Jesús es el verbo de Dios, y es Dios, desde el versículo 1. Pero la eclesiología del cuarto evangelio se silenció completamente. Es problemática, muy problemática. Tal vez no tanto para los grupos evangélicos, tal vez también, pero especialmente en sectores más episcopales es muy problemático. Bueno, el episcopalismo no siempre es autoritarismo, no siempre es eso. A veces sí, pero no siempre es eso. Y a veces en sectores no episcopales sí hay mucho autoritarismo. Pero parece ser que por 2000 años el cuarto evangelio, la eclesiología del cuarto evangelio, era mejor asociar el discurso del Paracleto con los dones del Espíritu que asociar el discurso del Paracleto con la estructura de la iglesia. Eso se diluye. Profesor, dos preguntas más. Ya. Gerardo, no, tres. Gerardo dice, ¿es una complicación que la horizontalidad que propone el libro de Juan, en donde el Espíritu Santo, o Parácletos, es la única autoridad y en donde se merma un espacio protagónico de los apóstoles, entendiendo que la cercanía histórica de los apóstoles y su autoridad es la que de gran manera direccionó la construcción del canon bíblico? Es un problema, claro. Claro, de hecho ustedes mismos pueden hacer el ejercicio. ¿Es posible una comunidad sin prácticamente ningún tipo de organización? Yo creo que este fue el mismo problema que enfrentó la Iglesia en el siglo II. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que al final del curso vamos a responder esto, pero uno puede anticiparse. ¿Tiramos el cuarto evangelio a la basura o este discurso del Paráclito lo metemos bajo la alfombra porque es muy problemático y podría generar conflicto en nuestra organización? O al revés, analizamos nuestra organización a la luz de este discurso y nos preguntamos, no sea que alguno de nosotros nos estemos poniendo como sucesor de Jesús o ocupando un lugar demasiado preponderante respecto de algo que se promete a todos los creyentes, a los hombres y a las mujeres. Pero una organización tan horizontal como la del cuarto evangelio efectivamente debió ser muy, muy problemática. Y aquí es donde yo insisto, tú no puedes hacer teología a partir de un solo documento. O sea, no podemos decir hoy día, mira, vamos a ser cristianos juánicos, quemamos todas nuestras estructuras, nuestros reglamentos, nuestras instituciones, y partimos de cero, quemamos los templos y toda la cuestión. No puedes hacer teología desde un solo libro, pero tampoco puedes hacer teología desde 26 dejando fuera este libro. Estás obligado
cuando estructuras algo, a escuchar la voz del que te dice, acá todos somos pámpanos y hay una sola vida. Acá somos todas ovejas y hay un solo pastor. O sea, no puedes dejar de oír eso, a no ser que quieras hacer teología con 26 libros del Nuevo Testamento sin el cuarto evangelio. Eso es lo que no es posible hoy día. Pablo pregunta por metodología. Dice, profesor, me llamó mucho la atención la inclusión de las categorías analíticas de Foucault. Entiendo que Foucault no escribe sobre el siglo I y que tiene el ojo puesto más bien en la modernidad. ¿Cuáles son las acomodaciones o lecturas que realiza de Foucault para que sirva a sus objetivos? ¿Y cuáles son las similitudes entre la sociedad disciplinaria de Foucault y comunidades judías del siglo I? Sí, lo que Foucault define digamos, toda su, toda su investigación en términos de dos búsquedas o dos expresiones. Una, lo que él llama la búsqueda arqueológica, y otro lo que él llama la búsqueda genealógica. La genealógica tiene que ver con, una vez comprendido que las sociedades funcionan en base a discursos que representan lo real frente a los habitantes o a los ciudadanos, digamos, a Foucault le parece muy importante determinar cuándo se originan esos discursos. Y él hace muchas investigaciones, por ejemplo, respecto de la psiquiatría, ¿no? Entre una de sus investigaciones, en alguna de sus investigaciones muestra cómo lo que hoy consideramos como anormal no siempre fue anormal. La búsqueda genealógica le permite a Foucault decir, miren, en este momento de la existencia, bajo este tipo de tensiones sociales y políticas, surge lo que la sociedad europea determina como normal. A partir de ese minuto, los considerados anormales van al psiquiátrico. Los considerados, bueno, Foucault hace un análisis de las cárceles y del sistema panóptico, bien interesante, y muestra cómo las escuelas eran construidas bajo la misma lógica panóptica de las cárceles. Con lo cual también hace un análisis de cómo la educación, que hoy consideramos como la forma, surgió en un momento determinado por ciertas tensiones políticas y sociales, y no existieron siempre, ¿no? Esa es su búsqueda genealógica. No estoy de acuerdo con que Foucault no haga un análisis del siglo I. Foucault en realidad hace análisis hasta la época de los griegos muy anteriores al siglo I. En su libro La hermenéutica del sujeto, muestra cómo ha sido interpretado el sujeto desde muy antiguo, ¿no? Pasando por cómo lo interpretaron los propios cristianos. Siempre lo que está en juego en la obra de Foucault, siempre, 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 es la idea de mostrar que los discursos que hoy creemos que son lo más normal del mundo no existieron siempre, que tuvieron en un momento de emergencia y que al momento de emerger subsumieron otros. El ejercicio teórico es, ¿y qué pasa si sacamos a la luz los discursos que perdieron en ese momento? ¿Qué pasa? Bueno, eso es lo que yo hago con el cuarto evangelio, porque el discurso del Paracleto fue uno de los discursos que se perdió en la historia. ¿Qué pasa si lo sacamos de nuevo? Pasa esto, que nos estamos preguntando si la estructura jerárquica de nuestras iglesias cayó del cielo y si siempre fue así. Y hemos descubierto que no siempre fue así. Hubo formas de cristianismo temprano, como el del cuarto evangelio, con su discurso del Paráclito, que precisamente nacieron para oponerse a formas de estructuración altamente jerarquizadas, como las propuestas en Roma por Clemente y otros. Así usó a Foucault. También usó otra cosa, pero eso va a ser más largo de explicar. En su libro El orden del discurso, Foucault muestra cómo los discursos son silenciados, y él se refiere a los discursos como forma de comprender la sociedad. Por ejemplo, una de las formas de silenciar un discurso, como pudo haber sido el del Paracleto, es el del comentario. Una vez que un discurso aparece, cuando es comentado por alguien con cierta autoridad, el comentario pasa a ser el nuevo discurso. Por lo tanto, si el comentario desdibujó el discurso original, nunca más en la vida vamos a recuperar cómo fue el discurso original. Y eso pasó con el Paracleto. El Paracleto ha sido metido
en el discurso neumatológico, mezclado en una juguera con 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, con Romanos, y nunca más pudiste percibir la particularidad del discurso del Paracleto. El comentario es uno de los mecanismos, pero hay 2 o 3 más mecanismos de sumisión de discurso que Foucault analiza. Foucault es bastante útil cuando quieres replantearte algunas cuestiones. Bueno, es útil en muchos sentidos, pero a mí me sirve mucho eso. Profesor, las últimas 2 preguntas. De Josué, ¿cómo entendemos Juan 16:8? ¿Es esto una determinación predefinida respecto de a quienes convence el Paráclito? Y Andrés pregunta, si de usted dependiera, aquí ya hacemos preguntas personales, ¿aplicaría la estructura eclesiológica del cuarto evangelio en su propia iglesia? O si no, ¿qué rescataría del cuarto evangelio para cambiar algo en la iglesia actual? Qué buena pregunta. Bueno, qué pregunta más jodida, ¿no? No es una buena pregunta, es una pregunta muy jodida. Es lo que dije, oye. Es lo que dije. No se puede decir yo voy a ser juanino y echar por tierra a Pablo, echar por tierra a los sinópticos, las epístolas generales. El cristianismo tuvo una evolución. Mira, el documento más temprano del cristianismo es Primera Tesalonicense. En Primera Tesalonicense no hay pastores, no hay diáconos, no hay líderes, no hay presbíteros, no hay nada. La autoridad máxima vive a 1000 kilómetros de distancia, bueno, no sé cuántas, y de allá le escribe una carta para que ellos tomen decisiones respecto a esta cosa. No existe ninguna autoridad local, probablemente. Pero las últimas cartas del Nuevo Testamento, las pastorales, por ejemplo, hay hasta un perfil para elegir al obispo. O sea, el cristianismo evolucionó de acuerdo a la necesidad. Entonces, lo que yo creo es que esa integralidad de documentos que dan cuenta de cómo fue el cristianismo temprano y que la Iglesia consideró inspirados por el Señor, portadores de la revelación del Señor, todos deben ser tomados en cuenta, bien interpretados en su época, en su geografía, en su momento también teológico, de tal forma de construir una forma de entender la relación entre los hermanos y hermanas y con Dios que tome en cuenta la necesidad de organizarse, por ejemplo, que no es algo que podamos obviar a estas alturas, pero esta necesidad de organizarse no puede de ninguna forma pasar por alto que el cristianismo temprano ya reflexionó sobre el problema de las jerarquizaciones irreflexivas. O sea, el cuarto evangelio es una reflexión bien tardía de la década del 90 sobre el problema de jerarquizar las iglesias. Entonces, en este sentido, hay que organizarse, pero la organización tiene que ser una organización que reconozca que hay un único sucesor de Jesucristo, que es el Paracleto. Y en el caso de las iglesias en las que yo participo, que son iglesias evangélicas, hijas del movimiento de santidad, la estructura no permite una jerarquización honesta, sí permite una jerarquización deshonesta. La del pastor que se aprovecha de una cierta autoridad eventualmente espiritual y entonces desde arriba mira para abajo, ¿no? Pero no es honesta, porque como son hijas del movimiento de santidad, este movimiento reconoce la presencia del Espíritu en todos los hermanos y todos son iguales. Hay uno al que se le encarga la tarea de ser el pastor, como a otro se le encarga la tarea de ser el músico y a otro se le encarga la tarea de ser el portero, pero son todos iguales. Entonces, honestamente, para nosotros es medio difícil. Deshonestamente es posible y seguramente se hace en más de alguna ocasión. Pero la hermandad que también crece en estas iglesias conoce también mi historia. Entonces es muy fácil que a uno lo pillen en la oficina el día lunes diciendo, pastor, no se suba por el chorro, porque acá somos todos iguales, usted tiene una tarea distinta a la mía, pero el Espíritu Santo lo tenemos. Yo encuentro que es más difícil, y esta conversación la he tenido con personas del catolicismo, con teólogos católicos, yo creo que es más difícil en esos contextos, donde debe haber un sometimiento no solo organizacional, sino un sometimiento a pertenencia a estamentos diferentes, un clero y un laicado, por ejemplo.
la gran mayoría de las iglesias evangélicas, aunque se usan estos conceptos, no existe un clero y no existe un laicado realmente. Y está bien que no exista. Dicho sea de paso, la palabra laico la usa por primera vez Clemente, ese con el que se pelea el cuarto evangelio que vamos a ver en 2 semanas más al pasar. Profesor, la otra pregunta era, ¿cómo entendemos Juan 16:6? 16:8, perdón. ¿Y cuál es 16:8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, yo lo entiendo como, como la acción del Espíritu Santo para provocar que el mundo, en el capítulo 17 se va a mostrar que algunos del mundo van a hacerse discípulos de Jesús. O sea, el mundo es una especie de campo de misión. Entonces, el 16:8 tiene que ser entendido como la capacidad que tiene el Espíritu Santo, en este caso, el Paráclito, de lograr la conversión de algunas de estas personas. Entonces, claro, yo no lo entiendo como una totalidad, no es todo el mundo el que va a reconocer que cometieron pecado en cuanto a Jesucristo, en cuanto a la justicia, en cuanto a la verdad. Porque el capítulo 17 dice que Jesús ora por los que van a creer por el testimonio de ellos. Eso implica que algunos del mundo van a pasarse al lado de los pámpanos, pero no todos, no todos. El mundo los va a odiar, como me han odiado a mí, dice Jesús, pero algunos, sin embargo, van a creer, como también me han creído a mí. Perfecto. Muchas gracias, profesor, desde aquí, y propongo a todos que le demos un fuerte aplauso al profesor por todo lo que hoy No, día gracias a ustedes. nos ha enseñado y hemos reflexionado en torno al Paráclito, que entiendo que comencemos cada uno de nosotros una propia reflexión en torno a nuestras comunidades eclesiales y en torno a particularmente la estructura de nuestra iglesia. ¿Y qué pasó con este discurso tan olvidado del Paráclito? Así que muchas gracias, profesor, por eso. Voy a cerrar la grabación, así que un saludo a las personas que nos ven en diferido.